Hola, lo prometido es deuda. Aquí estoy para enseñarte cómo hago yo el presupuesto mensual de mi familia. Obviamente no lo voy a hacer con mis datos reales por motivos de privacidad, pero sí que quiero explicarte cuál es el método que utilizo y si tienes alguna pregunta, déjamela en comentarios porque puedo hacer otros vídeos respondiendo a todas las dudas que podáis tener. Hola, si eres nuevo por aquí yo te doy la bienvenida, yo soy Vero y este canal Finanzas en Paz es para cualquier familia o persona que quiera ahorrar y pagar sus deudas en poco tiempo con la mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra. Voy a explicarte en este vídeo cómo hago el presupuesto de mi familia y lo voy a hacer basándome en una plantilla del presupuesto que tienes gratis para descargar en mi perfil de Instagram. Puedes entrar al perfil accediendo a este enlace que ves aquí. Llevará a este menú donde tienes todas las cuestiones de interés dentro de mi perfil y pinchando en la plantilla de presupuesto mensual de Google Sheets va a llevar a esta plantilla que tienes aquí. En la primera hoja tienes todas las instrucciones si lo quieres leer detenidamente. Yo voy a empezar ahora mismo explicándotelo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es una copia de este documento. Aquí en archivo hacemos una copia, la mencionamos como copia básica de presupuesto o puedes poner presupuesto 2025. La idea es que esto te lo hagas una hoja para todo el año, es decir, luego vamos a ir abriendo pestañas por cada mes para que lo tengas todo en un mismo sitio y lo puedas ver tu recorrido de todo el año en un solo documento. Bueno, hacemos una copia. Y una vez que se abre la copia, entonces ya vamos a abrir una pestaña con el primer apartado que es el calendario anual, que lo tienes allí, ¿vale? En este calendario que ponemos, pues todas aquellos gastos que suelen ser con anuales o semestrales o trimestrales, ¿no? Que no es un gasto que tú vas a hacer todos los meses, sino que te viene de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de evitar que se nos olvide que nos van a pasar el recibo de algún seguro o el recibo de, yo qué sé, alguna anualidad del colegio de los niños o de la matrícula del coche o que no estás segura cuando te toca pasar la ITV, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy sencillita, como lo puedes ver aquí. La primera columna es explicando de qué se trata, en la segunda columna es donde vamos a colocar cuánto cuesta ese concepto que hemos puesto en la anterior y luego aquí vamos a marcar con una X en qué mes del año hay que pagar esa anualidad o ese concepto que puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser trimestral o puede ser anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo hemos puesto que en junio nos toca la ITV, el seguro del coche, la matriculación y una anualidad que puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Esto por qué lo hacemos? Pues, si nos toca ahora hacer el presupuesto de junio, sabemos que tenemos que insertar dentro de nuestro presupuesto estos gastos que están aquí. La ITV, que hay que pagar 100 euros, el seguro del coche, que serán 1000 euros, la matriculación serán 129. Esto también nos va a ayudar a que a lo largo del año podamos prever que, por ejemplo, en junio nos va a hacer falta todo esto, ¿no? Que es muchísimo dinero, son 1230 euros. Y que podamos preverlo para ir ahorrando los meses anteriores lo que nos va a hacer falta para poder cubrir todo esto, ¿no? Pero bueno, eso no es en lo que me quiero centrar en este vídeo, sino que quiero ir a lo que es el presupuesto básico normal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a venir aquí a esta pestaña que dice mes y con el botón de la derecha le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner que es el mes de abril. Esto es la plantilla básica del presupuesto. Luego aquí podemos añadir, podemos quitar o podemos personalizarlo como queramos, ¿no? Pero es lo que yo considero, o por lo menos lo que a mí me ayuda a hacer mi presupuesto con unas cuestiones muy básicas. La primera caja que vemos aquí
lo que contiene son los ingresos. Las nóminas, la nómina mía, la de mi marido, o si tenemos otros ingresos como la devolución anticipada de madres trabajadoras o de a lo mejor alguna ayuda o alguna pensión que puedas estar recibiendo, todo eso lo tienes que trasladar a esta caja. Si te hace falta añadir alguna fila, puedes seleccionar la última. Esta la vamos a seleccionar hasta el final, aquí como lo ves en el vídeo, que las siguientes tienen esta longitud, ¿verdad? Le damos con el botón de la derecha y le decimos insertar y desplazar hacia abajo. Y ahí ya puedes añadir las celdas que quieras. ¿Vale? Bueno, en los ingresos verás que se ha totalizado y según esta tabla vamos a cobrar un salario en total o unos ingresos mensuales totales de 2.570 euros. La siguiente caja que encontramos es la que vamos a destinar a ahorros, ¿vale? Aquí lo ideal sería ir ahorrando todos los meses para por lo menos un fondo de emergencia y para esos fondos de ahorros que te comentaba en el principio cuando hablábamos de la anualidad, que es lo que yo voy a necesitar para llegar a cubrir esas facturas que me van a venir a lo mejor todas de golpe en un mes, ¿no? Entonces voy a ir desgranando lo que necesito conseguir para llegar a esa cantidad que habíamos hablado, ¿no? Los meses que me faltan. Entonces eso se contempla aquí en esta celda, en esta caja, de ahorros. La siguiente caja que encontramos es la de deudas. Aquí tienen que estar listadas todas las deudas que tenemos actualmente. Una tarjeta de crédito, el préstamo del coche, algún préstamo personal, alguna compra aplazada de estas que se hacen en tiendas, que si te venden un televisor por 12 pagos sin intereses, por ejemplo. Bueno, eso tiene que estar todo aquí en esta caja. Lo mismo, si necesitas agregar celdas, lo que vamos haciendo es seleccionar y le decimos insertar y desplazar hacia abajo. Y ahí se van abriendo más. ¿Por qué lo hacemos así desde la última? Así no nos afecta las fórmulas que ya están aquí, ¿vale? Vale, pues también tienes que incluir aquí en las deudas cualquier dinero que le debas a algún familiar, o sea, todo lo que tengas que pagar ese mes en concepto de préstamos que hayas recibido o de dinero que adeudas a otras personas, tiene que estar aquí. La siguiente caja que vamos a encontrar es la de gastos fijos y esta caja se diferencia de la siguiente, que es de gastos variables, porque en la de gastos fijos son aquellos gastos que son imprescindibles para vivir: la luz, el gas, el teléfono, el alquiler o la hipoteca, que por cierto, no lo dije, pero la hipoteca no se debe incluir en las deudas porque necesita una consideración completamente diferente, o sea, no es una deuda al uso, sino, bueno, tiene unas características completamente distintas, entonces no la vamos a incluir en la de deudas, sino que la vamos a incluir en la de gastos fijos. Pues eso, la hipoteca, la luz, el gas, el agua, el teléfono, el móvil, los comedores del colegio, ese tipo de cosas. Y en los gastos variables vamos a incluir aquellos gastos de los que sí podamos prescindir o a lo mejor no necesariamente prescindir, como es el caso de la comida, pero sí que podamos jugar un poco con ellos, ¿no? Que podamos tener la flexibilidad para cambiar lo que vamos a gastar, principalmente porque de ahí es de donde podemos mover el dinero más fácilmente para ahorrar o para ahorrar de forma más rápida. Lo explico de la siguiente forma. Los gastos variables, por ejemplo, el supermercado, la farmacia, ir a comer fuera o pedir comida a domicilio, tener dinero para que cada uno gaste un poco de lo suyo, porque en este presupuesto, como verás, está todo junto. Aquí, por lo menos la forma en que nosotros consideramos mejor de llevar el presupuesto es que todo el dinero que entra a la familia es de todos y todos hacemos un montón unitario y de ahí vamos escogiendo para pagar lo que sea y luego cada uno pues tiene un dinero para gastarse como quiera gastárselo de forma privada, digámoslo así, ¿no? Y eso es lo que se asigna aquí: personales para ella, personales para él, desde comerte un chicle que te apeteció, una galleta, irte a tomar un café con un amigo o lo que sea, ¿no? Imprevistos.
imprevistos menores, ¿no? Que no es el imprevisto del fondo de emergencias que hablábamos en el principio. Misceláneos son aquellas cosas que gastamos así, por ejemplo el pan o comprarle unas chuchas a los niños, ese tipo de cosas, tener efectivo para dar en el cestillo de la iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? Material escolar o bueno, todo lo que vaya surgiendo o que pueda surgir durante el mes, tenerlo previsto, ¿no? O por ejemplo el combustible o el metro, si viajas en metro y no usas coches, pues todo eso tiene que estar aquí estimado. La cuestión del presupuesto es que todo lo que se ingrese, que todo el total de los ingresos estado con el total de los gastos tenga un resultado igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el dinero debe tener un lugar, ¿vale? Todo nuestro dinero debe tener su función, no puede quedar nada suelto. ¿Por qué? Porque lo que quede suelto te lo vas a malgastar y a lo mejor va a resultar que te falta en una cosa y no tienes dinero para compensar eso que te ha faltado porque te ha venido una factura más o una cosa diferente, ¿no? Entonces este presupuesto se le llama base 0 porque el resultado de los ingresos menos los gastos siempre tiene que dar como resultado 0. Por ejemplo, si yo he visto que este mes pensaba dar 10 euros a cada uno y veo que me están sobrando 20 euros aquí, al restar los ingresos menos los gastos, yo puedo decidir esos 20 euros que me sobran dónde los quiero poner. Si los quiero destinar a un ahorro, si los quiero destinar a una donación, si los quiero destinar a... Mira, a lo mejor 10 euros es muy poquito para todo un mes, para darle a mi marido para que se vaya a tomar un café, pues vamos a ponerle 10 euros más o ese tipo de cosas, ¿no? Que puedas tener la facilidad de decidir a dónde va cada euro que ha llegado a tu familia. Entonces tendrás por un lado en este presupuesto, como lo acabas de ver, una columna de gastos estimados, cada una de estas cajas, y otra columna donde dice real, incluso aquí dentro de los ingresos. ¿Por qué lo hacemos así? Que esto es lo que yo hago previo a recibir el salario, previo a recibir la nómina. Y luego en la columna de real es lo que voy a corregir cuando haya recibido la nómina. ¿Por qué? Porque puede ser que un mes tenga un salario variable, como el caso de mi marido, él no recibe todos los meses lo mismo, yo sí, pero él no. Entonces me resulta mucho más fácil saber que yo tenía aquí un previsto de que él va a recibir, por ejemplo, 1.200 euros y a lo mejor en vez de recibir 1.200 le pagan 1.500. O puede ser que en vez de recibir 1.200 le paguen 1.100. ¿Vale? O sea que todo puede variar, no solamente los ingresos, sino también los gastos pueden variar. Entonces es muy importante ir ajustando todo esto desde que empiezas a recibir los ingresos y luego a lo largo del mes que puedas ir ajustando. Si, yo qué sé, te ha venido la luz por más de 100 euros, te ha venido por 120, a lo mejor en vez de gastarte 100 euros en comida, te gastes 80 para poder compensar ese recibo de luz que te ha llegado de más, ¿no? Pero todo eso va reflejado en esta columna de real. Entonces, es importante tener en cuenta varias cosas en este primer vistazo general que hemos hecho en el Excel. Lo primero es que dentro de la celda o de la caja de ingresos debemos tener en cuenta también el dinero que nos ha sobrado del mes anterior o el dinero que nos ha faltado del mes anterior, porque hay cuentas bancarias en las que te permiten tener un saldo negativo, ¿no? Yo qué sé, hasta 100 o 200 euros en saldo negativo en tu cuenta. Entonces imagínate que vas a empezar el mes, que vas a recibir todos estos ingresos, pero que a día de hoy, que es el último día del mes, en la cuenta bancaria, en vez de tener 0 euros o en vez de tener 20 euros, tienes menos 100. Entonces eso tendrías que ponerlo aquí dentro del presupuesto, ¿no? Porque obviamente eso te va a variar toda la estimación que tú habías hecho y aquí al final te va a aparecer esos 100 euros en negativo. Quiere decir que no te puedes gastar todo lo que pensabas gastar, a lo mejor ya no puedes
poner un dinero para cosas personales si vas muy justo, no puedes ir a comer fuera o pedir a domicilio ese mes, bueno, un poco para que puedas ir jugando con eso. Por eso es tan importante hacer el presupuesto, porque es que en un mes pueden pasar muchísimas cosas, puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba para no liarnos mucho. De todas maneras, si vais teniendo dudas, por favor dejarlas en comentarios, que lo podemos ir hablando en otros vídeos, ¿vale? Otra cosa que encontraréis aquí en esta plantilla del presupuesto son estas dos cajas de aquí. Luego voy a explicar la de arriba, pero en principio vamos a empezar con estas dos. Esta regla del 70-20-10, ¿qué quiere decir? Hay como varias reglas por las que nos podemos guiar a la hora de hacer un presupuesto. No son para todo el mundo desde mi punto de vista, ¿vale? Porque cada familia es un mundo y porque cada situación, incluso cada país donde vivas, es completamente distinto. Y yo, desde mi experiencia, lo veo sumamente difícil, ¿no? Pero es verdad que nos puede ayudar a crear un presupuesto más o menos equilibrado o a ver en qué podríamos mejorar. Para eso sí que me ha ayudado, ¿no? Para ver en qué podría mejorar para intentar llegar a estos números ideales. ¿Qué quiere decir el 70-20-10? Pues que nos vamos a gastar un 70% de nuestros ingresos en gastos generales, el 20% lo vamos a dedicar a los ahorros y el 10% lo puedes dedicar a donaciones, que bueno, los católicos o incluso otras religiones dan el diezmo, o también lo puedes utilizar si tú no eres católico o no eres de una religión que dé el diezmo, pues lo puedes utilizar para invertir, por ejemplo, ¿no? O para otra cosa que tú... Bueno, lo ideal que ponen es o para donaciones o para invertir, pero al final decide un poco, ¿no? Pero este sería, digamos, el escenario ideal. ¿Qué quiere decir? Pues que de estos 2.570 euros que teníamos de ingresos, lo ideal sería gastar 1.799, ahorrar 514 y donar o invertir 257. Claro, lo vemos aquí en lo ideal, pero la realidad es que si vamos aquí, por ejemplo, a los ahorros, en este escenario no estamos ahorrando el ideal. A veces se puede, a veces no. No estamos donando tampoco aquí el ideal y estamos gastando bastante más de lo que sería el ideal. Pero esto, como os digo, no es más que una guía, ¿vale? Porque cuando la economía está muy ajustada es muy complicado hacer esto. Cuando tienes muchas deudas es súper difícil hacer esto o imposible, vamos. Y hasta que puedas llegar a este escenario ideal, pues hay que ir probando, ¿no? Lo bueno que tiene, como digo, es que es una guía, es como para que te ayude a saber que ese es el ideal al que tienes que llegar, el que tienes que conseguir y que puedes ir trabajando para llegar a esto. Vale. Esta segunda tabla de aquí, segunda caja, yo voy a explicar un poco, voy a intentar explicar de qué se trata. Este método que yo utilizo, además de esta plantilla fabulosa que ves aquí, que es bastante, no es exactamente la que yo uso porque yo le pongo un montón de cosas más, pero la he querido hacer lo más sencilla posible y igual a la mía, pero más sencillita para empezar, ¿no? Si no estás habituada a lo que es un presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que yo utilizo un sistema, además, de cuentas bancarias, porque una de las cosas que a mí más me preocupaba era que no me fuesen a rebotar recibos del banco, o sea, que no me fuesen a devolver, se dice aquí en España, ¿no? Rebotar en Venezuela, que no me fuesen a devolver recibos del banco. Entonces, ¿cómo lo organizaba yo? Pues tengo una cuenta donde están todos los gastos fijos, es decir, los que me quitan o los que están domiciliados, ¿vale? Una cuenta con todos esos gastos fijos. Otra cuenta con los gastos con los que voy haciendo con la tarjeta.
que el supermercado, la farmacia, bueno, todo lo que vimos en la caja de los gastos variables. Luego tengo otras cuentas que son de ahorros, para el fondo de emergencia o para fondos de ahorros. De cuentas de ahorros tengo varias, pero para eso vamos a ir, si queréis, lo vemos en detalle en otro vídeo. Pero donde nos vamos a fijar más es aquí, ¿vale? Lo que son los gastos fijos y los gastos variables. Porque es esto básicamente lo que tenemos aquí. En mi cuenta de gastos fijos, es lo que estaría incluido estos gastos fijos, que todos los que están aquí, más las deudas, que estarían domiciliadas en esa cuenta de gastos fijos. Aunque es posible que, por ejemplo, la hipoteca la tengas en otro banco, pero eso ya lo consideras también una cuenta de gastos fijos. Lo ideal que es que tú en un vistazo puedas ver cuánto dinero necesitas tener en cada cuenta. ¿Por qué? Porque en cuanto recibes las nóminas, en cuanto recibes los ingresos mensuales, aquí en España, por ejemplo, para que me entendáis, se cobra o se suele cobrar en la mayoría de los trabajos una vez al mes. En Latinoamérica no. En Latinoamérica pues es quincenal en la mayoría de los países. Luego en Estados Unidos pagan semanal. Pero aquí en España, al ser una vez al mes, es muy complicado porque la mayoría de los recibos además los pasan todos a principio de mes y por lo tanto tienes que tener previsto que lo que vas a recibir de ingresos menos lo que te van a quitar de todos los recibos que te van a ir pasando, pues te deje suficiente para vivir, ¿no? Por eso es importantísimo el presupuesto. O sea, no quiero ser pesada, pero vamos, que es un poco por esto, ¿no? Y luego hay otros recibos que igual a lo mejor te los pasan a mitad de mes o a final de mes y tienes que asegurarte que haya dinero en la cuenta para eso. Entonces yo por eso me lo divido de esta forma. De manera que cuando recibo la nómina, lo primero que hago es venir aquí a este Excel y cuando ya he rellenado toda esta tabla, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a rellenar esta tabla con los mismos datos en la columna real, porque aquí se nos van a trasladar todos estos datos que acabamos de incluir, para que lo veáis. Esto hay que irlo rellenando a mano. Preferiblemente yo lo estoy haciendo hace rápido para que el video no dure una eternidad, ¿vale? Pero una vez que tenemos toda la columna de real, una vez que yo ya he recibido las nóminas reales, puedo revisar mi presupuesto y ver cuánto voy a gastar realmente todo esto. Que si he recibido menos aquí, pues en algún sitio voy a tener que hacer un ajuste, lo más seguramente los gastos variables, y para que siempre me dé 0, ¿vale? Vamos a ver que aquí nos faltan, bueno, fueron los que quitamos aquí, ¿vale? Los 20 euros de cada uno los vamos a devolver. Vale. Así ya tenemos nuestro presupuesto en base 0, todo completo, ¿vale? Así que cuando nos venimos aquí, nuestra cuenta de gastos fijos ya me ha calculado que los gastos fijos que tengo que tener en la cuenta del banco son estos. Si tengo las deudas en la misma cuenta de los gastos fijos, tendría que sumar esto más esto, ¿vale? Lo puedes hacer tan sencillo como poner aquí igual más esta celda de aquí. Ahí ya sabes cuánto necesitas para tener en tu cuenta de gastos fijos, de manera que acabas de cobrar, inmediatamente haces un traspaso a la cuenta de los gastos fijos para que así ya sabes que a lo largo de todo el mes te van a ir descontando los recibos y que no vas a tener ningún problema porque no te van a devolver ninguno. Importantísimo tener una cosa en cuenta: tener el estimado de los recibos siempre al alza y tenéis que ir revisando, por supuesto, la cuenta cuando vayan llegando los recibos, porque a lo mejor es posible que pues en vez de el gas te haya venido en 150, te haya venido en 200 o en 300. Entonces te va a descuadrar todo lo demás que ya tenías en tus gastos fijos. Pero siempre poner el estimado del recibo al alza ayuda
a que si en vez de la luz llegarte en 100 euros te llegó en 80, pues te han sobrado 20. Si el recibo siguiente, el del colegio, en vez de venir en 100, te vino en 120. O sea, que se vaya compensando. O si te hace falta porque ha venido un recibo muy caro, pues que puedas pasar de una cuenta de imprevistos aquí a la cuenta de gastos fijos para cubrir eso que te ha faltado y que no te vayan a devolver ningún recibo. Luego en la cuenta de los gastos variables tendrás aquí el total, que sería el de los gastos variables, 790. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta hacer también, es tener lo que voy a necesitar en efectivo, por eso lo marco en verde. Si estás pagando la compra en efectivo, que es una de las mejores armas para no gastar de más en el supermercado, pues yo lo tengo todo marcado en verde. Lo que es la comida, ir a comer a un restaurante o tomarte un café fuera, lo que le vamos a dar a cada uno para que se gaste en lo que quiera, y tener algo suelto para eso, para ir al chino, para comprar el pan, para alguna cosa para los niños. Y todo eso lo que hago es sumarlo de la forma más rústica, vida y por haber, que lo tienes aquí. O sea que esto no tiene ningún tipo de complicación, porque he querido que esta plantilla sea para gente que no tenga mucha idea de cómo utilizar Google Sheet, hasta los que más sepan, ¿vale? No tiene fórmulas complejas. Y ya estaría. Así que cuando recibo la nómina, pues es lo primero que hago. Como decía antes, hago el traspaso a la cuenta de los gastos fijos para evitar que me devuelvan recibos, y voy al cajero y saco el dinero en efectivo de una vez para todo el mes. Ese dinero en efectivo luego lo voy a guardar en sobres para cada uno de los gastos. Voy a tener el sobre de la semana 1 del supermercado con 120 euros, el sobre de la semana 2 con 120 euros, porque yo hago la compra semanal. Voy a tener el sobre de la semana 3 y así. El sobre de ir a comer fuera, el sobre que le voy a dar a mi marido, el sobre que me voy a quedar yo, y el sobre de gastos que van a hacer falta para estar en casa en sueldo, ¿vale? Por si hay que llevar al colegio alguna cosa o lo que surja. Y luego, por último, ya voy a explicarte esta caja de aquí, que aquí no tienes que rellenar nada a mano. Esto es una caja que se llena automáticamente al ir rellenando estas cajitas de las que hemos hablado anteriormente. Cada categoría que ponemos aquí, al rellenar los gastos, aquí se va a actualizar cuando ponemos el dinero en la columna real, es decir, cuando ponemos lo que vamos a gastar en la columna de real. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, para ver qué porcentaje le estamos dando a cada gasto, en porcentaje total de nuestros ingresos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que los ahorros nada más le hemos dedicado un 11%, cuando lo ideal sería dedicarle un 20%, como decía la cajita de aquí abajo. A la alimentación le estoy dedicando un 18%, a la vivienda y al transporte un 45%, a la vivienda y los servicios un 45%. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a valorar también dónde estamos gastando de más. A lo mejor a mí me ayudó en su momento a darme cuenta de que gastábamos mucho dinero comiendo fuera o pidiendo a domicilio, y eso lo pudimos corregir. Me ayudó a ver que lo que estábamos gastando en alimentación era una barbaridad y lo pudimos corregir. Nos ayudó a ver cuál era el porcentaje de deudas que teníamos en ese momento. Según este presupuesto, aquí sería solo un 6,23, pero a lo mejor tienes un 30%. Y ves la necesidad que, oye, tengo que ponerme con un plan de pago de deudas para poder reducir esto, ¿no? Sobre todo si de cara si quieres pedir una hipoteca más adelante, o necesitas comprarte, yo qué sé, un coche o lo que sea, ¿no? Que tú veas cuál es el porcentaje que le estás dedicando a las deudas, cuál es el porcentaje que le estás dedicando a los ahorros, al ocio, a la alimentación, y ver dónde puedes ir corrigiendo para que
el presupuesto esté lo más optimizado posible. O a lo mejor estás viendo que todos estos números están bastante bien, que están normal, pero que donde necesitas poner atención es en los ingresos. A lo mejor tienes unos ingresos muy bajos para la familia que tienes o para cómo está el coste de la vida ahora mismo aquí en España, por ejemplo, y a lo mejor pues necesitas empezar a pensar cómo puedes aumentar esos ingresos. Bueno, yo espero que este vídeo te haya ayudado. Si tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacer sobre cómo hacer el presupuesto, por favor déjamelo abajo en la caja de los comentarios, que estaré encantadísima de poder responder a todo lo que surja por allí. O si quieres comentarnos cómo haces tú el presupuesto, porque crees que tienes alguna idea mejor, o quieres compartir algo que pueda ser de utilidad con la comunidad de Finanzas en Paz, déjalo, que también nos encantará saber cuál es tu experiencia y cómo manejas tú el dinero de tu familia. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya sido útil. No te olvides suscribirte al canal. Si quieres saber cómo pagar las deudas, tienes vídeos, te lo dejo todo en la cajita de la descripción, los enlaces. Serie de cómo pagar las deudas, tienes más vídeos de cómo hacer un presupuesto. Bueno, toda la información que puedo ir dando en la medida que la puedo ir grabando, aquí te la voy dejando para que sea de provecho. Espero que tengas una buena semana y nos vamos hablando. Bye.